Entiéndonos a nosotros mismos. Parte 4. El desarrollo emocional de los problemas. Nuestras emociones, en griego, splagnon o entradas, que describe las reacciones de los sentimientos profundos, literalmente significa ser movido en sus entrañas. No tienen función por sí mismas, más bien son reacciones naturales de lo que percibimos en cuanto a si realmente está o no siendo cubierta nuestras necesidades de importancia o seguridad. La consejería es un esfuerzo de ayudar a la gente a aprender a pensar correctamente o a tener pensamientos que lleven a creencias firmes y creencias que luego desarrollen en valores saludables para que programen la mente inconsciente. Esta mente es la que guía al corazón a elegir las convicciones para tener en la vida, dirección o comportamiento correctos, que den como resultado sentimientos correctos, proveyendo así la motivación para un vivir sabio y piadoso y gozoso. Los sentimientos son guías extrañosos e inciertos que impiden tanto tener claridad como lograr un vivir correcto. Podemos sentirnos felices de manera temporal al llevar una vida morbosa y desobediente y podemos también sentirnos tristes, dolidos como resultado de haber tomado buenas decisiones en la voluntad de Dios. Sé que los sentimientos son inciertos. La vida cristiana no pretende de ser una vida de risas, fiestas, de subidas emocionales frenéticas o eufóricas. Al contrario, la descripción de las emociones que vienen del espíritu son amor, una compasión inagotable hacia quienes no lo merecen, gozo, un sentimiento profundo de realización por complacer a Jesús, paz, una profunda calma y seguridad de nunca ser rechazado o abandonado por Jesús. Inclusive, conociendo esto, se puede experimentar sentimientos de culpa, ira, ansiedad, resentimiento, tristeza, angustia, frustración, descontento o preocupación, sea por tener metas vanas o mundanas, o debido a estar cosechando la consecuencia de haber desobedecido carnalmente, o por aceptar una filosofía engañosa o una mentira satánica, que puede ser como haz lo que tú quieres, Dios tiene que perdonarte, o Dios no te castigará, hazlo. Esta lección analizará cómo se desarrollan los problemas y cómo manejar las posibles emociones y diferentes reacciones. Al verdadero creyente, ninguna situación ni ninguna persona puede quitarle su valor personal o su segura acepción frente a Cristo. El verdadero creyente no tiene que probar nada a nadie. El creyente evalúa las situaciones de la vida desde la perspectiva de Dios y desde su propósito, y luego elige comportarse como le ordena Dios, con compasión por los demás, confiando en su sabiduría. Su autoestima proviene de beneficiar a otros y manifiesta así el fruto del Espíritu. Esto es vivir de verdad. Por el contrario, el vivir cristiano sin el conocimiento de la sabiduría y del plan de Dios continúa, en cambio, pensando con una perspectiva secular o carnal, comportándose egoístamente
con metas mundanas, desobedientemente con gratificación carnal y siguiendo las mentiras de Satanás. La vida, por ejemplo, la vida se enfoca totalmente en mí, sin compasión ni interés en los demás. Puede pensar, actuar y sentir exactamente igual que un incrédulo. ¡Qué desperdicio! Este creyente necesita la renovación de su mente. Romanos 12, versículo 2. La mayoría de la gente equilibrada vive estableciendo metas para sí mismos, asumiendo que sus metas cubrirán sus necesidades físicas y emocionales. Trabajan duro durante la vida, planifican cuidadosamente y, si son afortunados, alcanzan sus metas centradas en sí mismos. Ellos tienen suficiente dinero, lindos hijos, un hogar, un negocio, prestigio, etc. Lo que sea que ellos valoren o creen, les dará prosperidad y felicidad. Estas personas sienten muy poca necesidad de Dios. Ellos están bien sin Dios. Ahora, si son cristianos, le adoran a Dios porque Él los prospera, o esperen que Él lo haga. Pero si Él se interpone en el camino de sus metas egoístas, o si Él les envía una crisis, rápidamente lo abandonan. Mientras tanto, decirles que sus más profundas necesidades no están cubiertas, solo cae en oídos sordos. Cuando todo va de acuerdo a su plan, la gente se siente bien y razonablemente satisfecha. Los incrédulos no quieren ver el fin de su camino. Es una muerte personal por toda la eternidad, sin ningún significado y sin ningún amor. No les importa. Prefieren disfrutar todo lo que pueden hacerlo hoy. Otros, cuando logran sus metas, descubren una satisfacción superficial o pasajera que provoca desilusión y decepción. Puede ser que ellos redoblen sus esfuerzos para lograr metas más grandes, buscan más prosperidad. O también pueden ser que admiten la vanidad de todo esto y se tornan hacia un comportamiento de desesperación y autodestrucción. ¿Existe algún cambio para salir de este círculo vicioso? Generalmente la gente no busca ayuda sino hasta que no encuentren solución a sus problemas. Los consejeros deben conocer la manera de diagnosticar el problema. Luego deben guiar a la persona hacia un sendero que le permita superar ese problema. Y al mismo tiempo, se debe ir produciendo un sentimiento de valor o autoestima. El elemento clave que está detrás de la mayoría de los síntomas del problema es que hay un obstáculo que interfiere con el logro de sus metas. Se minimizarán o hasta se anularán la frustración y la amenaza de fracasar. Si la persona cambia esa convicción de su comportamiento orientado a sus metas egoístas y logra así superar el obstáculo. Cuando el obstáculo no puede ser superado, entonces aparecen ciertos síntomas. Se dicen entre sí, no logro que mi esposo me ame, o no importa cuánto lo intento, sigo cometiendo errores. Soy un fracaso. Estas frustraciones tienden a caer en una de las siguientes 3 categorías. Número 1, metas inalcanzables. Número 2, circunstancias externas. Y número 3, miedo al fracasar.
Algunos psicólogos estiman que el 95% de la consejería se enfoca en estos tres temas. Cualquier obstáculo que se interponga a una meta establecida genera una emoción de frustración en la gente. Esta emoción puede aparecer de distintas formas emocionales. Si la meta deseada es inalcanzable, por ejemplo, la respuesta emocional es la culpa o el sentimiento de inutilidad, culpándose o odiándose a sí mismo en diferentes manifestaciones. Y si la meta deseada es alcanzable, pero alguna circunstancia externa bloquea el logro de la misma, la típica respuesta es resentimiento. La ira en esta intervención puede estar acompañada por acciones irracionales o abusivas a fin de eliminar el obstáculo. Si la meta deseada no es inalcanzable y tampoco está siendo obstaculizado por circunstancias externas, pero sí se percibe un debilitante miedo a fracasar, la respuesta emocional llega con alguna forma de ansiedad, seguida por alguna forma de comportamiento autoprotector. La mayoría de las dificultades personales provienen de síntomas de frustraciones, tales como culpa, resentimiento o ansiedad. El primero, la meta inalcanzable, son los objetivos que no se logran alcanzar, sin importar cuánto lo intentes. Estos objetivos pueden ser fantasías, tales como un estudiante de nivel C o mediocre en sus notas que quiere ser un médico, que obliga notas excepcionales. Un estudio de caso, por ejemplo, una mujer que creció en un ambiente de constante crítica, de comparaciones desfavorables y de rechazo, que generalmente son técnicas crueles de manipulación para disciplinar o para motivar de manera negativa. Ambientes que producen en ella el creer que necesita ser perfecta para ser amada y aceptada, pero ella cometió errores. Por esto, más tarde, cuando fue corregida, se sintió destruida. Cuando sus sentimientos de culpa empeoran por haber fallado, estos sentimientos se tornan en odio por sí mismo, disgustos consigo misma y pérdida de motivación que le impiden volver a intentar lograr su meta. Ella necesitaba entender la aceptación incondicional en Cristo y rodearse de compañías que le digan repetidamente que le aman tal como es. El segundo, circunstancias externas, cuando se ve que la meta es alcanzable, pero que hay algo fuera de su control o que es responsable de la persona que obstaculiza el logro de su meta. La respuesta emocional es resentimiento, el cual puede motivar una agresión iracunda. Por ejemplo, el gobierno cambia las reglas de los impuestos y se obliga a los negocios a caer en bancarrota. Otro ejemplo puede ser una persona no responda como se espera en el sexo, o en el amor, o en la seguridad, etc. Un estudio de caso. Una mujer con varios síntomas que van desde dolores de cabeza hasta la depresión por el odio que le tiene su familia. Ella creía que necesitaba que su familia la acepte y la apruebe, pero cuando se dio cuenta de que no lo hacían, ellos se convierten en el obstáculo para llegar a su meta de ser aceptada. No podía expresar su creciente amargura interna para que no continúe siendo rechazada por ellos.
Ella intentó cambiar a su esposo y a sus padres para que suplen sus necesidades de aceptación, pero no tuvo éxito. Pronto aparecieron síntomas de malestares o enfermedades psicosomáticos, aparentemente como resultado de su resentimiento. Ella necesitaba cambiar sus suposiciones o sus pensamientos de lo que necesitaba de parte de su familia o aceptar el amor incondicional de Dios como suficiente para suplir sus necesidades. Luego, ser capaz de compartir sus necesidades con su esposo comprensivo y finalmente dejar de querer cambiar a todos para que la complacieran. Número 3. El miedo al fracaso. Las responsabilidades de trabajo, los deportes o la familia pueden ser muy abrumadoras. Los esposos a menudo se sienten incapaces o no lo suficientemente aptos para esa tarea y por eso se retiran en una actitud de indecisión ansiosa o de apatía, aislándose. Él tiene miedo de fallar al no ser lo suficientemente bueno, y esto lo confirma las críticas de su esposa. Sus pensamientos podrían ser: si intento y fallo, tendré que admitir que soy un fracasado, y esto herirá mi autoestima. Mejor no intento nada y así evitaré el fracaso. Preferirá delegar a su esposa el control de su familia. La verdad es que no intentar es lo que garantiza el fracaso. Al corto plazo, él preferirá vivir protegiéndose. El estudio de caso, por ejemplo, un hombre joven tiene la meta de salir en una cita o cualquier cosa. Él cree que su meta es alcanzable y accesible con una chica. La línea sólida del cuadro representa el gradiente de aproximación. Este gradiente crece cuando él logra pedirle a ella que salga en una cita. El aumento de la gradiente indica que él lo desea con más intensidad. Sin embargo, él comienza a sentirse intranquilo o nervioso. Tiene miedo de que ella diga que no. La línea irregular es la gradiente de evitación o el nivel de miedo. Cuando se juntan las dos líneas, el miedo al fracaso se vuelve más intenso que el deseo de alcanzar su meta. Si él da marcha atrás, el deseo de lograr la meta se mantiene fuerte. Él puede intentar llamarla al teléfono varias veces mientras que está dentro del círculo antes de avanzar contra el miedo o dar marcha atrás dándose por vencido. Esto es similar al deseo de saltar de una tabla de buceo en una pileta o piscina, echándose atrás varias veces antes de que finalmente se atreva a hacerlo. Esta experiencia emocional se llama ansiedad, cuando el obstáculo es el miedo a fracasar. Las experiencias emocionales neuróticas son la culpa, el resentimiento y la ansiedad. En este punto, la persona está dispuesta a evaluar la efectividad de su comportamiento orientado a las metas una u otra vez y adaptar nuevas estrategias que prometen alcanzar su meta. Vive bajo la sombra de una tensión y un miedo constante, ansiedad, pero continúa tratando de cumplir con su deber. Solo sigue machacando,
Su objetivo es seguir probando. Las experiencias neuróticas son patrones sintomáticos para evitar más heridas o insultos a su autoestima. Lo usan como una excusa. Los neuróticos ya no intentan superar el obstáculo que se interpone para lograr su meta. Su meta ahora se convierte en la seguridad y protección de lo poco que queda de su autoestima después de haber tenido repetidos fracasos. Las formas clásicas de este desorden son las fobias, la disfunción sexual, las neurosis obsesivas compulsivas, especialmente el perfeccionismo. Estudio de caso, por ejemplo, un hombre desarrolló miedo al cruzar el único puente existe para llegar al pueblo donde se encontraba su nuevo trabajo. Su nueva tarea era más difícil y parece amenazante y la llena de miedo al fracaso. Su miedo a cruzar este puente le forzó convenientemente a renunciar a su nuevo trabajo, usando una excusa oportuna para evitar este nuevo desafío laboral. Ellos, a toda costa, evitarán todo tipo de frustración. Nunca se sienten bien en cuanto a sí mismos o en cuanto a su situación, ni experimentan ningún sentido de valor personal, pero se sienten seguros al no recibir más heridas posibles. Las experiencias de psicosis son una completa interrupción de un mundo doloroso. Diría a sí mismo, he tenido demasiado dolor. Me retiré totalmente a la única zona de seguridad que tengo, la irrealidad. El aislamiento personal es mi única escape. Muchos síntomas psicosomáticos pueden ser el resultado de estados emocionales malsanos, por ejemplo, culpa, resentimiento o ansiedad, tales como úlceras, dolores de cabeza o problemas de piel, inclusive hasta la ceguera, los cuales no tienen una explicación biológica. Los síntomas descubiertos en la consejería tienen un significado funcional que a menudo son inconstantes, pre-neurosis, o es más probable que para evitar más frustración se provee una excusa segura de fin de evitar nuevamente el obstáculo, neurosis. Cuando no hay una respuesta o un cambio al recibir una consejería normal, posiblemente hay un problema más profundo que debería ser referido a un médico o psiquiatra. Nuestro estudio final diseñará una estrategia gráfica para ayudar a una persona a reconstruir o renovar su mente o pensamiento, lo cual dará como un resultado de la vida transformada que Cristo puede dar. Mientras la mente no sea transformada, Romanos 12, versículo 2, las reacciones emocionales permanecerán igual que antes de aceptar a Cristo. Si nuestro pensamiento, creencia, valores o expectativas, convicciones de comportamiento orientada hacia una meta egoísta, si todo esto es lo mismo como antes de aceptar a Cristo, jamás seremos transformados. Pablo escribió, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, una nueva forma de pensar, en Filipenses capítulo 2.
Esto es el secreto de la vida exitosa y cumplida y la tarea para el consejero cristiano.